Ecuador no para. Como siempre, amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Ecuador no para, este programa producido por la Agencia Andes, en donde aborda temas de mucho interés para la comunidad. A propósito, Ecuador está a punto de cumplir un año del terremoto que se presentó en las provincias de Esmeraldas y Manabí. El día de hoy vamos a hacer una evaluación de lo que esto ha significado para el país, y para ello contamos con la presencia de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, a quien le damos la más cordial bienvenida, ministra. Muchísimas gracias a ti, Marco Antonio. Efectivamente estamos a punto de recordar un año de aquel episodio en nuestra vida como país, como gobierno, y lo importante de las lecciones aprendidas. Como sector social aprendimos también en este año a gestionar articuladamente, a gestionar también una política pública localizada, en este caso en Manabí y Esmeraldas, y yo creo que de esas lecciones aprendidas tenemos retos todavía. Es importante recordar algunos aspectos relacionados justamente con el terremoto, cercano a 8 puntos en la escala de Richter. Es un terremoto que ha significado uno de los más grandes de los últimos 70 años en el país, costó 671 vidas y redujo el crecimiento de Ecuador en 0.7% y produjo pérdidas de casi el 3 puntos del Producto Interno Bruto. En líneas generales, ¿qué significó el terremoto para el Ecuador, para el gobierno nacional, para su cartera de Estado? ¿Cómo cambió el eje del trabajo? ¿Cómo cambió la dinámica de lo que venían haciendo antes de este evento? Yo creo que es importante empezar por señalar que este terremoto evidentemente ocasiona pérdidas humanas, ocasiona un momento en el que muchas personas se vieron afectadas, más allá de la pérdida física o de pérdida de mucha de la infraestructura y de su vivienda, fue una pérdida a nivel emocional y a nivel también de vidas humanas. Es importante en ese contexto señalar que la intención como gobierno en su accionar las primeras horas estuvo orientada a salvar las mayores vidas posibles. Por eso esta primera etapa de emergencia marcó una primera semana en que a nivel del Ejecutivo y de gobiernos locales estuvimos en el lugar, estuvimos con los rescatistas, estuvimos organizándonos de la mejor forma posible con el objetivo de salvar las vidas que las personas que habían quedado atrapadas debajo de los edificios, de las casas. Esta primera decisión, incomprendida por algunos sectores, incluso por algunos medios de comunicación, que mencionaban que, bueno, faltaba todo, faltaba agua, faltaba vituallas, faltaba carpas, etcétera, cuando el gobierno se concentró justamente en determinar el número de víctimas y salvar, sobre todo, a muchas personas que pudo hacerlo. Bueno, ese era el objetivo, esa era la prioridad la primera semana. El poder trabajar de la mano con los rescatistas y estar ahí presentes para que podamos salvar el mayor número posible de vidas. Ahora, evidentemente, después de eso, la tarea empezó en el ordenamiento y instalación de los albergues. Esa creo fue el segundo objetivo claro, porque efectivamente teníamos muchas personas que habían perdido sus hogares, sus lugares físicos de vida, y había que organizarse para que puedan tener todo lo necesario. La instalación de alrededor de 27 albergues implicó implementar un modelo de gestión que, Marco Antonio, es importante que conozca la ciudadanía. Es la primera vez que implementamos este modelo de gestión que ya queda como una lección aprendida, un aprendizaje importante, porque eso significó que en ese lugar, en ese espacio, trabajamos conjuntamente como ejecutivo de los ministerios del sector social, pero también estuvo presente Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿En qué consistió ese operativo y sobre todo el concepto mismo de albergue? ¿Qué nomás tenía para la población? Estamos hablando de casi 12.500 personas que fueron alojadas en 27, 28 albergues ahí en la provincia de Manabí. Bueno, en primer lugar, es la gestión a nivel de seguridad, de que sea un espacio seguro para las personas que están ahí. En eso nos apoyamos con el Grupo Especial de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos de Paz,
con la Policía Nacional, pero en un segundo momento necesitábamos también la operativización de todo lo que es alimentación, salud, que tenga el personal médico, el personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque había que hacer el registro ahí, in situ, del número de familias, había que atender problemas también de las familias, y que con el tiempo también significó atender situaciones para evitar violencia, para evitar proteger de la mejor forma posible a los niños y niñas en los albergues. También significó atender otros objetivos importantes como fue la alimentación, evitar desnutrición, evitar muertes maternas, evitar muertes por mujeres que estaban dando a luz. Significó para el sector social un desafío en la implementación coordinada de estas acciones, porque además también fue el derivar a las personas, si necesitaban requerimientos de salud o atención ya especializada de salud, orientarlas al centro de salud más cercano o al hospital más cercano. Se debe señalar que nosotros llegamos a atender en los albergues alrededor de 9.630 personas albergadas. A hoy tenemos solamente 3.612 personas. A hoy, de esos 27 albergues, tenemos ya solamente 15 albergues. Pero también hubo un ejercicio adicional y estuvo relacionado con el hecho de que algunas personas no querían ir a los albergues. Decían, no, yo quiero estar aquí, al lado donde se me cayó mi casita. No, yo quiero estar aquí con mi familia. Es decir, un refugio que... Y teníamos estos refugios más informales. Pero hay gente, en definitiva, que nunca fue a albergue. ¿Se mantuvo en un refugio en algún momento? Se mantuvo en algún refugio, pero a través de la respuesta que dimos, de los bonos de acogida, de alimentación y de arrendamiento, conseguimos que muchas familias vayan. Y en el camino también conseguimos, a través de la respuesta de los bonos de vivienda, que esas familias tengan la reparación de esa casita que estaba ahí al lado de ella, que tuvo afectación, o a través de la reparación en una vivienda propia o en una vivienda urbanizada. ¿Cómo fue el tratamiento psicológico de las personas? Porque sin duda usted manifiesta, se garantizó el apoyo en salud a nivel general, en la provisión de alimentos, sin duda, de vituallas, de carpas, es decir, un albergue con muchas posibilidades de poder pasar algunos meses allí. Pero el apoyo psicológico, que es fundamental en estos momentos con gente que no solamente perdió lo material, perdió a sus padres, a sus hermanos, a sus madres, etcétera, etcétera. Ahí estuvimos presentes con un acompañamiento emocional y psicológico, y en eso no estuvimos solos. Creo que ahí mostramos que podemos trabajar de la mano con organizaciones no gubernamentales como gobierno, pero también con la cooperación internacional. Efectivamente, tuvimos una atención especializada en los espacios de los albergues y refugios a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de nuestras compañeras del programa Creciendo con nuestros hijos de la CNH. Desde la cooperación también tuvimos talleres específicos, incluso, Marco Antonio, talleres específicos con los funcionarios, porque después del terremoto todos tuvimos que estar ahí. Todos como servidores públicos estuvimos prestos ahí, pero efectivamente habían compañeros de Manabí, de Esmeraldas, que perdieron su casa, que perdieron sus seres queridos, pero estaban ahí respondiendo y estaban ahí acompañando en las tareas, que estuvimos como funcionarios públicos. Entonces hubo también algunos talleres y acompañamiento a esos servidores públicos para que puedan también dar una mejor respuesta. Desde las organizaciones de la sociedad civil también estuvieron presentes en muchos de los albergues, acompañando a las familias. Como le digo, creo que ahí hubo una tarea conjunta, una lección aprendida de trabajo conjunto. Ahora, todo esto también fue posible porque tomamos una decisión de implementar una experiencia
piloto y única en nuestro Inédita, país, nunca se lo había hecho. que fue además el registro único de damnificados. En otros países como Chile, como México, esta experiencia ya es sistemática. Con cada episodio, con cada tipo de emergencia, esto se implementa. ¿Cómo respondió la población que tiene que inscribirse mediante cualquier recurso para ser parte del registro único de damnificados? Porque hay gente que de todas maneras no pudo hacerlo. Yo creo que esa fue una experiencia y un aprendizaje tanto para nosotros como ministerios como para la ciudadanía. Evidentemente las primeras semanas hasta organizarnos de ambos lados, todavía había ese miedo, todavía había esa angustia de no poder llegar a tener una opción de bono, una colaboración por parte, o apoyo por parte del gobierno, pero creo que conforme se fue organizando, la ciudadanía sabía que podía acercarse tanto a las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social como del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para hacer esa inscripción. Después, creo que además con el hecho de que la página donde se encontraban las inscripciones fue transparente, fue abierta al público, las personas podían acceder y podían... acceso, es decir, no tenía mayores complicaciones. Exacto, y podía mirar ahí a través del número de cédula y saber que estaban inscritos en algún tipo de bono, y además que después ya se fue pagando los bonos. En el caso del Midubi, saber que tenían ya aprobado su bono de vivienda. Ahora, sabemos que en el camino también tuvimos errores y creo que de eso hemos aprendido para hacer que la respuesta ante este tipo de emergencia sea también una respuesta oportuna. ¿Cuáles fueron los principales errores que tienen que ser subsanados? Yo creo que en primer lugar la focalización. Evidentemente, en un primer momento, en el registro único de damnificados, nosotros llegamos a tener alrededor de 382,000 personas inscritas. Estamos hablando alrededor de 96,000 familias. No todas estas familias fueron familias que debían recibir un bono. ¿Y lo hacían por falta de información o porque simplemente...? Muchas de ellas se inscribieron porque quisieron ver la posibilidad, o sea, tal vez, y el gobierno me va a ayudar, y no necesariamente tenían una afectación. Por eso lo importante de este registro único, de caracterizar bien a las familias económica y socialmente, para poder diferenciar qué tipo de bono, porque acordémonos también que más allá del sector social y de la respuesta como sector social, también hubo una respuesta desde el sector productivo, desde los créditos. Entonces, tal vez muchos de ellos podían más bien estar en este programa y no necesariamente en lo social. Y creo que también un tema de seguimiento a esa respuesta era necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tenemos ya 15 albergues. Muchos de ellos ya se fueron reduciendo, las familias fueron regresando a su vida normal porque efectivamente se entregaron los bonos de alquiler y arrendamiento. Pero también el empezar todo lo que eran la reconstrucción desde vivienda, en vivienda propia y resentamiento tomó su tiempo. Nos tomó, en el caso de resentamientos, alrededor de 6 meses para poder ubicar ese lugar que no sea susceptible a inundaciones, que no sea susceptible a repetir la historia del terremoto. Hasta ubicar esto tomó su tiempo. A la final esa experiencia ha sido positiva, es decir, los resultados han sido positivos, la gente está bien en los lugares donde fue reasentada, donde fue reubicada. Yo diría que sí, que están reubicados. Muchos de ellos ya tuvieron el acceso al bono, pero evidentemente nosotros estamos pasando ya un periodo de transición en el cual nuestro objetivo es que 65% de las soluciones habitacionales van a ser entregadas en este cambio de gobierno, pero tenemos un porcentaje más que será totalmente entregado a finales de este año. ¿Que pudimos haberlo hecho más rápido? Sí pudimos haberlo hecho más rápido, sobre todo si hablamos del tema vivienda, respuestas habitacionales, pero creo que para un nuevo momento, que así Dios no lo quiera, podamos responder como ejecutivo, como gobierno, de mejor forma.
Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con la ministra coordinadora de Desarrollo Social. Estamos haciendo una evaluación de lo que significó para todo el país el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, las lecciones aprendidas y lo que se viene más adelante. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con ustedes. Sin duda, esta evaluación es importante hacerla tomando en cuenta también los sectores más afectados, como salud, educación. Hemos hablado ya de los albergues, algo que toca directamente a la gente que perdió sus viviendas. Pero en el tema de salud, en el tema de educación, ¿cómo se trabajó en este sentido? La gente respondió finalmente, las clases, por ejemplo, no fueron suspendidas, casi iniciaron en el tiempo que debían hacerlo. El tema de salud fue atendido. ¿Cómo se organizó esto y en qué medida el resultado fue óptimo? Yo empezaría señalando que para nosotros fue también un tiempo récord en materia social el devolver esa normalidad a la ciudadanía, a la población afectada. Nosotros atendimos alrededor de 5.000 personas desde salud, o sea, 5.000 personas que fueron atendidas como resultado de la emergencia, pero estamos hablando de que cumplimos un logro en cuanto al hecho de que 55.000 estudiantes pudieron volver a empezar su ciclo educativo. Justo fue unos días antes de empezar el ciclo Costa. 55.000 estudiantes recobraron esa normalidad y lo hicimos porque es importante, era importante en su momento que estos niños no se queden en su escuela, que no se queden sin ir, sin cambiar un poco ya esa mentalidad de lo que había pasado. Aunque y había que algunos niños que de todas maneras no querían ir por el miedo. Por el miedo, los padres sentían Ajá. miedo, pero también era importante porque los padres así podían regresar a su trabajo o buscar nuevamente trabajo. Entonces, eso fue, creo que, un elemento clave. Hubo normalidad en ese sentido. Sí, en el sistema educativo. Las atenciones de salud nunca se pararon, pusimos en contingencia también centros de salud, el hospital específico de Chone, pero claro, eso en emergencia. Después de eso, ya pensando en la reconstrucción, los próximos pasos estuvieron orientados a rehabilitar la infraestructura educativa, de salud, de centros infantiles del buen vivir, que fueron afectados por el terremoto y afectaron nuestra oferta pública de servicios sociales. En el tema educativo se destinaron casi 200 millones de dólares para lo que significa las escuelas provisionales, la reconstrucción de algunos, incluso universidades, etcétera,
algunos temas vinculados directamente con la educación. Sí, y déjeme señalar ahí, ya que usted ha topado el tema de presupuesto. De un total de 3.500 millones de dólares, que es lo que se ha en este momento señalado como el total de inversión realizada para el tema de reconstrucción, alrededor del 27% de esto, alrededor de 912 millones, fueron orientados al sector social, tanto vivienda como salud, educación y atención social. Claro que de este porcentaje, en su mayoría, se orientó los recursos a los programas de vivienda. Pero ¿qué pasó en el tema educativo? Para nosotros era claro que había que devolver esa solución educacional de forma rápida, y por eso es que el haber entregado ya 26 unidades educativas provisionales, que fueron unidades prefabricadas, mucho más rápidas de construir, alrededor de un mes tomaron levantar estas unidades, permitieron que ese objetivo de devolver la normalidad a la educación se cumpliera. No son unidades del milenio, pero tienen muchos componentes para brindar una atención y educación normal y de calidad. Claro, adecuada. Yo he estado presente en muchas de estas, en las inauguraciones y entregas que hemos hecho de las unidades educativas, son sobre todo en Manabí y Esmeraldas, que ahora que azota también el tema invernal, son seguras, son frescas para los estudiantes, en un ambiente fresco, y tiene los ambientes, las divisiones necesarias para que tengan su laboratorio, su centro de computación, sus clases, sus áreas verdes. Y eso era importante, ¿no?, dentro de este devolver esa normalidad. El concepto era provisional, que podría convertirse en permanente. Claro, porque en principio tiene una vida útil de más de 20 años. Sí, efectivamente, ya después la construcción de una unidad educativa del milenio será posible, pero en principio pueden durar más de 20 años estas unidades, y como le diga, son excelentes, tienen todo lo necesario para que los niños atiendan perfectamente en clases. Pero también significó reparaciones menores, de alrededor de 102 reparaciones menores, y alrededor de 69 unidades educativas del milenio siglo XXI pluridocentes pudieron ser entregadas también como parte de esta reconstrucción en el tema educativo. Tenemos todavía por ejecutar algunas otras que van a depender de la llegada de algunos créditos y algunas donaciones, pero que permiten y permitirán que esa educación siga en su normalidad, de que el acceso de los chicos y chicas al sistema educativo no se haya visto mermado en ningún momento. Es importante conocer, estamos viviendo una etapa de transición. El presidente electo Lenín Moreno asume la presidencia el próximo 24 de mayo. Hay un comité de reconstrucción que está liderado por el vicepresidente Jorge Glass y cuyo secretario es el señor Bernal. ¿Usted conoce algo respecto a la continuidad del comité de reconstrucción, a las medidas que se pueden tomar? Porque este es un tema que no termina o no se agota ahora, sino que tiene todavía mucho camino por recorrer y mucha atención que entregar. Así es, justamente el día sábado pasado tuvimos una reunión con el presidente electo, con el vicepresidente, que ha sido quien ha estado y nos ha liderado hasta hoy como equipo, y ha sido ratificado la Secretaría Técnica de Reconstrucción, ha sido ratificado el mecanismo, que además fue un mecanismo que permitió, en el caso del Ecuador, poder implementar de la mejor manera las diferentes visiones que hay con respecto a la reconstrucción. La parte de emergencia, la mirada social de la reconstrucción, la mirada física en cuanto a la recuperación de infraestructura, pero también los temas productivos. Usted señala que el trabajo aún continúa, claramente continúa desde una perspectiva de reactivación productiva, y yo creo que ahí nuestro trabajo como
parte del equipo saliente, comprometido con una transición responsable, es precisamente informar sobre lo trabajado hasta hoy y sobre lo que queda pendiente para los próximos meses. Mucho de eso, sobre todo en el tema de infraestructura educativa, de salud y de vivienda, queda encaminado. Queda ya tomadas las decisiones sobre qué reasentamientos, hasta cuándo va a ir el cierre de albergues. Es decir, la hoja de ruta se mantiene, no Está va a sufrir marcado. alteraciones. Ahora, otro tema que usted lo ha mencionado, la reactivación económica, que es importante. Por un lado, estamos hablando del apoyo gubernamental en el tema social, en la provisión de diferentes aspectos para salud, educación, albergues, atención prioritaria, pero ¿cómo se conceptualizó el tema de la reactivación productiva? ¿En qué medida está funcionando este tipo de créditos de Ban Ecuador y otros sectores y segmentos que apoyaron directamente a la población de diferentes segmentos? Bueno, el objetivo detrás de la reactivación productiva estuvo orientada en devolverle, serían dos segmentos. En un primer segmento, devolverle a aquellos empresarios que habían perdido sus iniciativas productivas, devolverle a través de un capital semilla la posibilidad de que vuelvan a contar con esa infraestructura necesaria y con rehabilitar su negocio como tal, y creo que ahí han actuado tanto la Corporación Financiera Nacional como el Ban Ecuador en devolver esa normalidad, esos créditos tanto para la agricultura como para el tema productivo. Pero efectivamente hay otro nivel que está en un lugar entre lo que ve el sector social y ve el sector productivo, que son esos pequeños emprendimientos. Aquel ciudadano que perdió no solamente el lugar donde habitaba, sino también el lugar donde tenía su tienda de abarrote, donde en el caso de una señora que yo conocí en Jama, que tenía sus máquinas de coser. Entonces ahí también ha sido orientado créditos o esos recursos necesarios, ese capital semilla, para que puedan volver a tener ese negocio, ese pequeño emprendimiento. ¿Cuánto cambió todo este tema de apoyo al sector productivo? Por ejemplo, la reapertura de la zona cero en la ciudad de Portoviejo. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo la gente ya se volvió, se integró nuevamente al comercio, a su actividad permanente? En primer lugar, un cambio anímico, ¿no? El poder tener ese espacio otra vez para los comerciantes, donde puedan desarrollar normalmente sus actividades. Yo creo que eso fue, y en el caso de Manta, que lo viví personalmente, el volver a tener ese espacio en Tarqui de comercio, les cambió totalmente ese estado anímico, pero además pudieron volver a la normalidad, pudieron volver a vender sus productos. Creo que para toda ciudad el tener su espacio de comercio también genera esa percepción de que vamos adelante, de que estamos saliendo, y creo que eso permitió en el mediano plazo que en Manabí, sobre todo, sientan que estaban volviendo a la normalidad, de que podían acceder a esos créditos, podían tener un espacio además adecuado en los mejores términos, en las mejores condiciones, no en covachitas o en espacios donde no había dotación también de servicios básicos, agua. Entonces ahora pasar por ahí y estar en ese espacio le devolvió a Manta, le devolvió a Portoviejo también esa sensación de que nos estamos recuperando, y creo que ese es el objetivo que desde siempre el comité y el compañero vicepresidente trató de imprimir. Lo vamos a volver a hacer, vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer bien. ¿Por qué se puede catalogar que hay un antes y un después de Manabí y Esmeraldas del terremoto? Porque yo creo que en ese camino como país entendimos que a pesar de estos momentos duros, juntos podemos salir adelante. Creo que en Manabí además se vivió un espacio en donde pudimos construir conjuntamente. Éramos gobierno presente ahí, pero también éramos gobiernos locales, pero también la sociedad civil. En muchos casos la prensa ha recogido como esa separación, esa división, esa pelea, pero que quienes estuvimos ahí presentes, en mi caso en Manta, pudimos vivir esa reacción colectiva, esa acción colectiva, porque todos teníamos el interés de salir adelante.
sacar adelante la situación a la que estábamos enfrentando. Entonces, yo creo que ese antes y ese después para Manabí y Esmeraldas y como gobierno nos vamos con esa sensación del trabajo hecho, pero de haberlo hecho conjuntamente, sin divisiones, sin separarnos, sino responder desde el sector social, desde el sector productivo, desde el sector seguridad, de la mejor forma posible. Bueno, además, la población finalmente, en el momento en que tuvo que dar su voto por la continuidad, por el presidente electo Lenín Moreno, lo hizo, y mayoritariamente el triunfo en Manabí y también en Esmeraldas, es decir, devolvió la confianza con este apoyo de esta manera. Así es, una confianza que nos fue entregada a quienes estamos en el Comité de Reconstrucción, pero además como gobierno, y porque yo creo que en ese aprendizaje también entendimos que desde la política pública se puede hacer acción territorial, desde el centro de salud. O sea, nosotros en este periodo hemos inaugurado alrededor de 4 centros de salud. A propósito, ¿cuál fue el presupuesto de salud que se invirtió? En el caso de salud, específicamente alrededor de 168 millones de dólares. Eso fue centros de salud tanto en Tosagua, Manta, Chone, Cojimíes, como en el caso de hospitales de Chone, Pedernales, Bahía, que estamos actualmente planificando su reconstrucción, pero también significó, en muchos casos, entender que la reconstrucción, este nuevo momento tenía que hacérselo bien, desde una reconstrucción física con las mejores condiciones, tomando en cuenta las normativas para que no volvamos a repetir estas pérdidas, no volvamos a lamentar pérdidas físicas y humanas. El mismo caso de Muisne, de pensar y el presidente de querer dejar un Muisne más seguro. Eso nos ha llevado a repensar ciudades también, las mismas normas técnicas. Yo creo que ahí es esa confianza que usted señala, pero además también la seguridad de que el gobierno estuvo ahí, de que nunca estuvimos solos, no los dejamos solos, y de que lo hemos buscado hacer con toda la responsabilidad del caso. Muy bien, vamos a hacer una pausa más. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, Gabriela Rosero. Aquí con ustedes enseguida. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Muchos organismos internacionales expertos en la materia felicitaron al gobierno ecuatoriano por una pronta respuesta, porque inmediatamente
el gobierno estuvo en territorio, atendió de manera prioritaria sus necesidades y pues los resultados el país ya conoce después de un año. Si sucedería algo similar, ojalá que no, ¿cómo respondería el gobierno? ¿Ya tiene nota de cómo actuar de manera inmediata de atención a los diferentes sectores afectados? Yo creo que hoy estamos mejor preparados. Yo creo que con esta experiencia, que significó una oportunidad, pudimos implementar todos estos diseños, tanto institucionales como metodológicos, que en su momento se crearon para fortalecer la misma Secretaría de Gestión de Riesgo. Los modelos de gestión de albergues, hemos hablado ahora de esto, pero también tenemos otro tipo de modelos de gestión que se han implementado y se implementarán en caso de desastre. Hemos pasado también por una activación de Cotopaxi, hemos pasado ahora recientemente por las inundaciones otra vez en Manabí, pero que nos encuentra mejor preparado para esa reacción. Como sector social tenemos claro cómo debemos operar, paso 1, paso 2, paso 3, en el caso de emergencia, todo lo que es la elaboración de los kits alimenticios, que fue toda una experiencia para nosotros ahora en el terremoto, poder abastecer de esos kits alimenticios, la entrega, la provisión. Entonces, también la respuesta desde la salud, desde todo lo que son para nosotros nuestra gente en territorio, nuestras visitadoras comunitarias, familiares. Entonces, creo que nos encuentra mejor preparados hoy. Evidentemente tuvimos en su momento el reconocimiento de algunos organismos internacionales y de países amigos. Por parte de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, nos reconocieron el hecho de que nosotros no tuvimos ninguna epidemia, por ejemplo, el resultado de todo lo que fue el tratamiento de los cadáveres, todo lo que fue ya después las vacunaciones, las atenciones de salud para evitar brotes fuertes en la población. Y creo que ese reconocimiento, esa implementación de estos mecanismos, el mismo caso de desnutrición, a pesar de que tenemos todavía desafíos en desnutrición, no tuvimos casos de desnutrición crónica como en otros países tuvieron cuando pasaron por este tipo de afectaciones de la naturaleza. Y eso también nos reconoce UNICEF, nos reconoce el Sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo respondió el gobierno? Lo hemos puntualizado también en el asunto de la provisión de créditos para vivienda que fue afectada totalmente, parcialmente, nuevas viviendas. ¿Cómo respondió a la expectativa de la población allá en Manabí, Esmeraldas? A hoy nosotros tenemos ya 45,000 soluciones habitacionales. Esto ha sido para nosotros y ha significado para nosotros orientar recursos tanto de la ley como de donación, de las donaciones que recibimos, de alrededor de 509 millones. Aquí se ha orientado el mayor presupuesto del sector social porque el objetivo era y es todavía devolver ese hogar, ese espacio a las familias afectadas. Hasta hoy señalaríamos que tenemos ya finalizadas alrededor de 22,000 soluciones habitacionales, 11,500 en ejecución y todavía para ejecutar hasta fin de año 11,200 más. Aquí están incluidos aquellos bonos que entregamos tanto para terreno propio como para reparación y reasentamiento. Es decir, a fin de año se terminaría de entregar todas las viviendas. Eso es nuestro objetivo, porque efectivamente ahorita el poder cerrar estos últimos 15 albergues está de la mano de que podamos cumplir con nuestros objetivos de reasentamiento en terrenos urbanizados por el Estado y adicionalmente hasta diciembre otros reasentamientos que no vamos a poder tener hasta mayo. Básicamente estos reasentamientos están localizados en lo que es Pedernales, Muisne, como habíamos hablado también con esta visión de un nuevo Muisne, un plan Masa Muisne, y en otras áreas vinculadas con Sucre, con Jama, en las cuales todavía estamos terminando. ¿Por qué no se logró entregar antes de mayo? Como yo dije anteriormente, creo que si volviéramos a vivir esta experiencia, supiéramos que hay cosas que hay que sacarlas
más rápidamente. Creo que tuvimos una reflexión en su momento muy oportuna sobre el tipo de vivienda, de respuesta habitacional que debíamos dar, si eran viviendas palafíticas, cómo hacer estas viviendas, si por bloques separadas. Creo que ese fue un tiempo importante, pero que en un nuevo momento ya no estaríamos reflexionando sobre eso, ya sabemos qué tipo de reacción. Que será permanente. Exacto, qué tipo de respuesta deberíamos entregar. En segundo lugar, fuimos muy exigentes en el tema vivienda, en el hecho de que cumplamos con las normas técnicas nosotros mismos en las respuestas habitacionales que demos. Y también fuimos responsables en el hecho de que esos reasentamientos en los cuales ubicaríamos estas nuevas viviendas no podían estar en lugares inseguros o lugares donde la cota de agua podía en algún momento provocar inundaciones. Como le digo, tomó un tiempo, pudimos haberlo hecho más rápido, pero creo que también en ese tiempo fuimos responsables en la respuesta que quisimos dar y que estamos dando. Esto es importante porque muchas edificaciones, viviendas, incluso hoteles por estrenar se cayeron porque no respondían a todos los efectos de calidad y control que tenían que tener. Claro, y esa es una lección aprendida, y una lección aprendida no solamente como gobierno, sino que una lección aprendida, y espero que así sea aprendida por la ciudadanía misma y por los gobiernos locales, porque en todo lo que está relacionado con los permisos de construcción, quienes los dan son los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, creo que esta es una lección que nos permitirá construir un mejor país en donde tengamos en cuenta que el cumplimiento de estas normas técnicas o el incumplimiento puede significar en el mediano plazo o en el largo plazo pérdida de vidas humanas. ¿Cuándo terminará toda esta fase de reconstrucción en Manabí y Esmeraldas? ¿En qué fecha tienen previsto ya la entrega de todas las unidades habitacionales, salud, vivienda, salida de albergues, etcétera, etcétera? Nosotros nos hemos planteado un objetivo y ese es a finales de este año, diciembre del 2017, tanto para la infraestructura que estamos reconstruyendo como gobierno, en el caso de los hospitales, de los centros de salud, muchos de ellos ya hemos entregado, de las unidades educativas, pero también de los programas de vivienda. Y con eso, como había señalado anteriormente, el cierre definitivo de esos 15 albergues está en paralelo también con el cumplimiento de ese objetivo en cuanto a la respuesta de viviendas. Paradójicamente, mientras estamos cercanos a cumplir el primer aniversario del terremoto que, reiteramos, sufrió muchas pérdidas humanas, económicas, etc., la provincia de Manabí se ha visto sumida en una serie de lluvias e inundaciones terribles que ustedes lo han podido comprobar personalmente. ¿Cuál es la evaluación que usted ha hecho? Porque además incluso hay varias pérdidas humanas y por supuesto económicas. Claro, lo hemos visto este fin de semana en el caso de Santana, de Portoviejo, de Rocafuerte. La respuesta ahí está la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, está la policía, están las Fuerzas Armadas, porque efectivamente en un primer momento es salvar las vidas humanas, es salvar los bienes, es la instalación de los albergues provisionales, es la provisión de alimentos. Justamente en eso nos encontramos actualmente. Vendrá ya también una evaluación, como lo hicimos en el caso del terremoto, guardando obviamente las diferencias, la evaluación sobre las afectaciones, el grado de afectaciones y la respuesta que también se tendría que dar sobre esto. Yo creo que lamentablemente esto nos afecta hoy como resultado de las lluvias, nos afecta en Manabí, pero creo que está todo en marcha, ¿no? Está la respuesta en marcha y creo que hoy estamos mejor preparados que ayer o hace un año para responder ante esto, los embates de la naturaleza que no dejarán nunca de estar, pero que como gobierno hemos aprendido y creo que podemos dar mejores respuestas a cualquiera que está fuera. De todas maneras, las pérdidas pudieron haber sido mucho mayores si Ecuador no contaba con los multipropósitos, claro, de todas maneras. Claro. Y además las provincias de Manabí y Esmeraldas todavía continúan en estado de emergencia, es decir, que los recursos todavía pueden llegar
fácilmente y de manera rápida. Claro, efectivamente estamos todavía en un estado de excepción que permite la orientación o reorientación de recursos, en este caso para Manabí. En segundo lugar, ya la experiencia misma de reacción a través de los COE, de los comités locales de emergencia, nos ha permitido que el mismo sábado, ya para el caso de Santana, el COE estaba instalado y ya sabemos cómo actuar, desde el gobierno nacional como el gobierno local. Entonces, toda esta respuesta institucional también está ahí. Y en tercer lugar, lo que usted señala con respecto a los multipropósitos. Efectivamente, Chone no ha tenido una afectación, porque ahí mismo está una de las grandes apuestas que ha permitido además contener el agua ahí. Ahora, efectivamente, en otros lugares, la misma dimensión de los puentes, a ratos también el hecho de que muchos de estos ríos llevan una cantidad de piedras, cantidad de residuos, han taponado y eso ha sido lo que nos ha afectado, pero también tiene ahí que levantarse una voz con respecto a la misma corresponsabilidad de los gobiernos locales y de la misma ciudadanía de cuidar esos espacios, ¿no? Porque no estamos exentos de que tengamos inundaciones o más inundaciones, a pesar del esfuerzo hecho también como gobierno nacional. ¿Qué experiencias le ha dejado usted como ministra, coordinadora de Desarrollo Social, su paso por el Ejecutivo? Estamos ya pocas semanas de terminar el gobierno del presidente Correa. Ojalá tengamos espacio para hacer una evaluación global de su trabajo en toda la cartera y en toda esta coordinación. Pero básicamente, ¿qué experiencias le ha dejado? ¿Cuánto significó también esta experiencia de afrontar un terremoto y una situación tan compleja como se vive? Para mí fue una oportunidad, a pesar de la desgracia, creo que fue una oportunidad para que como Frente Social tengamos una acción colectiva. Creo que el responder desde un conjunto, desde una acción en donde estamos todos involucrados, siempre es mejor que ir solos o ir cada quien por su lado. Y eso nos ha fortalecido como sector social y nos ha fortalecido como gobierno también. Y ha fortalecido el contexto local en el que también he aprendido con el gobierno autónomo descentralizado que estuvo ahí, con las organizaciones de la sociedad civil, con la cooperación misma. Creo que también en estas desgracias tenemos una oportunidad para ser mucho más humanos. Más allá de nuestros cargos, somos seres humanos y también sufrimos. Y sufrimos y estuvimos ahí. Creo que más allá de los cargos no nos impedía estar haciendo los mismos kits alimenticios, estar con las mismas familias, apoyando emocionalmente en esos momentos. Creo que nos permite reconstruirnos como humanos también y eso favorece al país, favorece a nosotros como ecuatorianos y nuestra apuesta porque realmente ha sido un gobierno que ha creído que por sobre todo está el ser humano. Más allá de lo económico, más allá de los cargos, de los títulos, está el ser humano y el ser humano, sus derechos y su atención prioritaria. Ministra, gracias por atendernos en esta oportunidad. Gracias a ustedes. Hemos conversado con la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, y les dejamos a ustedes con un reportaje que recuenta lo que sucedió justamente en el terremoto allá en Manabí y Esmeraldas. Una manera de homenaje también a quienes hicieron mucho por salvar vidas y por afrontar esta situación que vivió el país. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Adelante. Ecuador vivió la noche del 16 de abril, la peor catástrofe en más de 40 años. Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter se registró en la provincia de Manabí y se sintió en todo el territorio nacional, incluso en los vecinos países de Colombia y Perú. El potente sismo tuvo la misma o mayor magnitud que algunos de los desastres naturales más grandes de los últimos años en el mundo, que han costado miles de vidas humanas y miles de millones de dólares en pérdidas económicas. Este es el caso del terremoto de Haití de 2010, que tuvo una magnitud de 7,0 en la escala de Richter, el de Japón de 2011, que tuvo una magnitud de 9,0, o el de Chile de 2014, con una magnitud de 8,2 grados. Producto del sismo en Ecuador, cientos de personas fallecieron. Oiga, fue una noche pero tan horrible, ya digo, de saber cuando me llamaron a mí, porque yo no estaba en ese rato, no estaba aquí en la casa, a mí me llamaron, yo estaba en la finca,
Y vine aquí y que encontré puros escombros nomás allí, mi casa botada, toda desbaratada. Fue fatal, oiga, no saber dónde estaban las personas que uno quiere, los hijos más que todo. En ese momento, una vez no está todo unido en la familia. Estaban uno de mis hijos por aquí, otros por allá, eso era un caos, todo temblaba. Bueno, hay que reconocer la gran ayuda que hemos recibido de las hermanas provincias de nuestro querido Ecuador. Definitivamente fue un golpe muy fuerte el que nos tocó, el que nos dio la madre naturaleza. Ese día para mí, creo que para todas las personas que hemos vivido esto ha sido un día, Dios. Tragedia inmensa, dolor, porque yo estaba enfermo, y lo que estoy enfermo alcancé a saltar allá para salvar mi vida. Las provincias más afectadas fueron Manabí y Esmeraldas. En ciudades como Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, Bahía de Caracas, Muisne y San José de Chamanga, entre otras, se vivieron escenas de dolor y destrucción. Muchas familias lo perdieron todo y la mayoría de los servicios públicos se interrumpieron. El presidente de la República, Rafael Correa, quien se encontraba en el Vaticano al momento del suceso, declaró el estado de excepción y estado de emergencia en 6 provincias: Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro, por los efectos adversos de este desastre. Inmediatamente ocurrida la tragedia, encabezados por el vicepresidente Jorge Glass, todos los niveles de coordinación para emergencias se activaron a través de los comités de operaciones de emergencias nacionales, provinciales y cantonales. Con esto se garantizó una respuesta emergente y la movilización de los recursos necesarios para atender las afectaciones por esta catástrofe. Estamos unidos como nación, como pueblo, todos los ecuatorianos, dando reacción de emergencia en estos momentos como corresponde, organizando las labores de rescate que van a ser muy intensas y organizando todos los mecanismos de socorro. Tras su retorno a Ecuador, Correa recorrió las zonas afectadas. La principal misión, aseguró, fue rescatar al mayor número de personas posibles atrapadas entre los escombros. El país ha sido declarado en estado de excepción. Todo el país está movilizado para atender esta emergencia, esta tragedia. La solidaridad del pueblo ecuatoriano, las energías de toda una nación, la voluntad de nuestra gente superará estos momentos difíciles. Como ustedes conocen, fue un sismo extremadamente fuerte. De hecho, algunos expertos dicen que los daños, pese a la tragedia, son pequeños para lo que pudo ocurrir, porque fue un sismo de 7.8 en escala Richter. En un primer momento se realizó la evaluación de las afectaciones del terremoto para tomar medidas emergentes que garanticen a la población alimentos, agua, el acceso a servicios y albergues. Desde el gobierno se instalaron 10 mesas intersectoriales, cuya base de operaciones está en el ECU 911 de Quito. Ante la adversidad, la gestión del gobierno, la solidaridad mundial y de la población ecuatoriana nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, Ecuador no para y saldrá adelante. Ecuador no para.